15 de marzo de 2019, 11:47 de la noche. La policía de Buenos Aires recibió una llamada anónima. Una voz temblorosa reportaba un olor extraño, proveniente de una mansión en Recoleta, el barrio más exclusivo de la ciudad. Lo que encontraron esa noche cambiaría para siempre la imagen de uno de los hombres más poderosos de Argentina. 4 patrullas rodearon la propiedad, una mansión de 3 pisos valuada en $8 millones, jardines impecables, seguridad privada. El portón estaba abierto, algo inusual para una residencia de ese nivel. Los oficiales ingresaron. El olor se hizo más fuerte conforme descendían hacia el sótano, un olor que cualquier investigador experimentado reconocería de inmediato. Muerte, pero no era un cuerpo, eran 7. La propiedad pertenecía a Alejandro Márquez, 52 años, empresario textil, fortuna estimada en $340 millones, pero para el mundo, Alejandro no era solo un millonario más, era el filántropo, el hombre que construyó 3 hospitales infantiles en zonas marginales, que financió 47 orfanatos en toda Latinoamérica, que donó $80 millones a causas humanitarias. Había recibido el Premio Internacional de Derechos Humanos, cenado con presidentes, aparecido en Forbes como el hombre más generoso de la década. Y ahora, la policía estaba sacando cuerpos de su sótano. ¿Quién era realmente Alejandro Márquez? Para entender lo que sucedió esa noche, hay que retroceder 15 años, 2004. Alejandro Márquez acababa de vender su empresa textil por $180 millones. Tenía 37 años. Podría haberse retirado, vivir en el anonimato, pero eligió otro camino. Quiero devolver a la sociedad lo que me dio, declaró en su primera conferencia de prensa. Mi infancia fue difícil, crecí en la pobreza. Sé lo que es no tener nada. Y cumplió su palabra. O eso parecía. Su primer proyecto, un hospital pediátrico en Villa Soldati, uno de los barrios más pobres de Buenos Aires. Inversión, $12 millones, equipamiento de primer nivel, atención gratuita. La inauguración fue un evento nacional. El presidente asistió. Los medios lo llamaron el ángel de los olvidados. Pero Alejandro no se detuvo ahí. En los siguientes 10 años, su fundación construyó 3 hospitales, 47 orfanatos, 23 comedores comunitarios, 12 centros de rehabilitación. Cada inauguración era un espectáculo mediático, fotografías con niños, discursos emotivos, lágrimas que parecían genuinas. Es mi propósito de vida, repetía en cada entrevista. Estos niños son mi familia. Y la sociedad le creía, todos le creían. Alejandro era meticuloso con su imagen, aparecía en revistas de élite, pero siempre hablando de los necesitados. Asistía a galas benéficas, donando el triple de lo recaudado. Era el invitado de honor en foros internacionales. Harvard lo invitó a dar una conferencia sobre filantropía moderna. Su vida personal era discreta. Nunca se casó, no tenía hijos, vivía solo en su mansión de Recoleta. Mi familia son los niños que ayudo, explicaba cuando le preguntaban. Pero había algo que nadie sabía, algo que Alejandro ocultaba con obsesiva perfección. Un segundo propósito, uno que no aparecía en ninguna entrevista. Después del descubrimiento en el sótano, la policía comenzó a reconstruir los últimos años de Alejandro Márquez y encontraron algo extraño. Entre 2015 y 2019, 23 personas habían desaparecido en Buenos Aires. Casos sin resolver, sin conexión aparente entre sí, hasta ahora. Todos tenían algo en común, habían tenido contacto con alguna de las instituciones de Alejandro Márquez.
7 trabajaban en sus orfanatos, 4 eran médicos en sus hospitales, 3 eran voluntarios en sus comedores, el resto, beneficiarios directos de sus programas. En 2017, una trabajadora social llamada Patricia Ruiz presentó una denuncia. Alegaba que Alejandro Márquez mostraba comportamiento inapropiado con algunos beneficiarios del orfanato San Miguel, que pedía reuniones privadas, que hacía preguntas demasiado personales sobre sus vidas. La denuncia fue archivada, sin investigación. ¿La razón? El señor Márquez es un ciudadano ejemplar con trayectoria impecable. No procede investigación. Patricia fue despedida 2 semanas después, supuestamente por bajo desempeño. Intentó hablar con la prensa. Nadie le creyó. Era su palabra contra la del hombre más respetado del país, Patricia Ruiz. Fue una de las 7 víctimas encontradas en el sótano. Los investigadores comenzaron a ver un patrón. Alejandro no elegía víctimas al azar. Elegía personas vulnerables, personas sin familia cercana, sin redes de apoyo, personas que nadie echaría de menos inmediatamente, y su posición le daba acceso ilimitado a ese perfil. Orfanatos llenos de jóvenes sin familia, hospitales con pacientes marginales, comedores donde asistían personas en situación de calle. Su caridad no era generosidad, era acceso. Un campo de caza disfrazado de altruismo, pero había más, algo que hacía este caso aún más perturbador. Alejandro llevaba un registro, meticuloso, obsesivo. En su computadora personal encontraron carpetas, cientos de carpetas. Cada víctima potencial tenía un archivo, fotografías, seguimiento de rutinas, información personal detallada. Los perfilaba durante meses, a veces años antes de actuar. Sabía todo sobre ellos, sus miedos, sus sueños, sus vulnerabilidades. Era un cazador paciente y sus presas nunca sospecharon. Cuando los forenses ingresaron al sótano de la mansión Márquez, encontraron algo más que cuerpos, encontraron un sistema. El sótano tenía 140 metros cuadrados. Había sido remodelado completamente, insonorizado con materiales de última generación, 3 habitaciones separadas, cada una con puerta de acero reforzado, cerraduras electrónicas. En la primera habitación, una mesa quirúrgica, instrumental médico, cámaras de vigilancia apuntando desde 4 ángulos. No era improvisación, era planeación. En la segunda habitación, un escritorio, una computadora y las paredes cubiertas de fotografías. 238 fotografías, cada una numerada, fechada. No todas las personas en esas fotos habían sido encontradas. En su computadora, los investigadores encontraron archivos meticulosamente organizados. Cada víctima tenía una carpeta digital, nombre, edad, historia personal completa, rutinas diarias, miedos, vulnerabilidades. Alejandro los estudiaba durante meses antes de actuar, sabía todo sobre ellos, pero había algo más perturbador. Un documento de texto, 89 páginas. Título: El propósito superior. Era un manifiesto, escrito durante 8 años. En él, Alejandro explicaba su filosofía. Decía que su infancia en la pobreza le había enseñado que algunas vidas tienen más valor que otras, que él había sido elegido para purificar el sistema, que cada persona que eliminaba era un acto de justicia cósmica. Justificaba sus asesinatos como una extensión de su filantropía. Doy con una mano, tomo con la otra. El balance es perfecto, escribió en la última entrada, fechada 2 días antes de su captura. Los psicólogos forenses que analizaron el caso identificaron su modus operandi. Fase 1. Identificación. Alejandro asistía personalmente a las inauguraciones de sus instituciones. Observaba. Elegía. Fase 2.
Seguimiento. Durante meses recopilaba información, fotografías, rutinas, redes sociales. Fase 3. Acercamiento. Usaba su posición para crear encuentros casuales, reuniones privadas, entrevistas de seguimiento. Fase 4. Aislamiento. Esperaba el momento perfecto, cuando la víctima estaba más vulnerable, más sola, y entonces actuaba. El perfil psicológico fue concluyente. Psicopatía de alto funcionamiento, narcisismo extremo, ausencia total de empatía, pero con una característica poco común, su capacidad para mantener una doble vida perfecta durante 15 años. De día, el santo, el salvador, el hombre más generoso del país. De noche, el depredador, frío, calculador, obsesivo. Y nadie, absolutamente nadie, sospechó jamás, hasta que cometió su único error. La investigación reveló que Alejandro Márquez había sido casi perfecto. Casi, pero incluso el depredador más cuidadoso comete errores. En 2012, un auditor interno de su fundación detectó irregularidades financieras, dinero destinado a los orfanatos, que desaparecía sin explicación. Pequeñas cantidades, $2.000 aquí, 5.000 allá. Nada que llamara demasiado la atención. El auditor programó una reunión con Alejandro. Quería aclaraciones. Esa reunión nunca sucedió. El auditor renunció inesperadamente una semana antes. Alegó problemas personales. Años después, los investigadores descubrieron algo. Ese auditor había recibido una transferencia de $50.000 desde una cuenta offshore vinculada a Alejandro. Silencio comprado. En 2015, una enfermera del Hospital Pediátrico San Martín reportó comportamiento extraño. Alejandro visitaba el hospital fuera de horario, pedía acceso a archivos de pacientes sin familia, hacía preguntas sobre historiales médicos que no le correspondían. La enfermera fue reasignada a una clínica rural a 400 kilómetros de Buenos Aires. Ella también dejó de hablar, pero el error fatal de Alejandro fue elegir a la víctima equivocada. Diciembre de 2018. Una joven de 24 años llamada Daniela Herrera desapareció. Trabajaba como voluntaria en uno de los comedores comunitarios de la Fundación Márquez. Perfil perfecto, sin familia cercana, vida solitaria, pocas conexiones. O eso pensaba Alejandro. Lo que no sabía era que Daniela tenía una hermana que no vivía en Buenos Aires, que no aparecía en ningún registro local. Cuando Daniela dejó de responder, su hermana viajó desde Córdoba y no se detuvo. Presentó denuncia, contrató un investigador privado, presionó a la policía, habló con la prensa. No era una víctima que desaparecería en silencio. Y había más. Daniela había enviado un mensaje a su hermana días antes de desaparecer. El señor Márquez me invitó a una reunión privada. Dice que quiere ofrecerme un trabajo mejor. Me pidió que no se lo dijera a nadie. Algo se siente raro. Ese mensaje fue la primera grieta. El detective asignado al caso era Bruno Castellano, 15 años en homicidios. Conocía los patrones: desaparición de joven vulnerable, último contacto. El filántropo más respetado del país. Pero Bruno tenía un problema. No tenía evidencia. Y Alejandro Márquez era intocable. Hasta que encontró algo. Cámaras de seguridad de la calle donde Daniela fue vista por última vez. Un auto negro. Placas registradas a nombre de una empresa fantasma. Empresa fantasma, vinculada a Alejandro Márquez. Bruno solicitó una orden de registro. Fue rechazada 2 veces. Insuficiente causa probable, dijeron los jueces. El señor Márquez es un ciudadano ejemplar. Pero Bruno no se rindió. Investigó más y encontró algo que nadie había conectado.
las 22 desapariciones anteriores. Todas compartían un patrón, todas tenían un punto en común: Alejandro Márquez. Con esa información finalmente consiguió la orden. 15 de marzo de 2019, 11 de la noche. La policía rodeó la mansión de Recoleta. Alejandro estaba en casa, solo. Cuando le mostraron la orden, sonrió. Por supuesto, detective, pueden revisar lo que quieran, no tengo nada que ocultar. Pero cuando abrieron la puerta del sótano, todo cambió. Cuando la policía descendió al sótano, el silencio fue absoluto. Los oficiales habían visto escenas de crimen antes, habían trabajado en homicidios, pero esto era diferente. No era caos, era organización, era método, era intención. Detective Bruno Castellano fue el primero en hablar. Alejandro Márquez queda arrestado por sospecha de homicidio múltiple. Alejandro no se resistió, no gritó, no lloró, simplemente sonrió. Sabía que algún día pasaría, dijo con calma. 15 años es más de lo que esperaba. 15 años. Durante el traslado a la comisaría, Alejandro permaneció en silencio, pero cuando lo sentaron en la sala de interrogatorios, comenzó a hablar, y no paró durante 6 horas. Confesó todo: los 23 asesinatos, los nombres, las fechas, los métodos. Habló sin remordimiento, sin emoción, como si estuviera describiendo un proyecto de negocios. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Bruno. Alejandro lo miró directamente. Porque podía. Porque nadie sospechaba del filántropo. Porque construí la fachada perfecta. Y porque algunas vidas simplemente no importan tanto como otras. Los psicólogos que lo evaluaron fueron concluyentes: psicopatía narcisista de alto funcionamiento, ausencia total de empatía, inteligencia superior a la media, capacidad excepcional para manipulación social, pero algo más: genuina creencia en su propia superioridad moral. Alejandro realmente pensaba que estaba purificando el mundo. El juicio duró 8 meses. La evidencia era abrumadora. Diciembre de 2019. El veredicto: culpable de 23 cargos de homicidio agravado. Sentencia: prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, Alejandro no reaccionó, pero al salir de la sala miró directamente a las cámaras y sonrió. Esa sonrisa final se convirtió en la imagen que el país nunca olvidaría. No era arrepentimiento, no era miedo, era satisfacción. Hoy, Alejandro Márquez cumple su condena en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, aislado, monitoreado 24 horas, sin contacto con el exterior, pero los investigadores nunca dejaron de preguntarse: 238 fotografías en su sótano, solo 23 víctimas confirmadas. ¿Dónde están los otros? El caso Alejandro Márquez cambió para siempre la forma en que Argentina mira a sus héroes. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo un hombre tan visible, tan respetado, tan querido, pudo ocultar semejante oscuridad durante 15 años? Los expertos en psicología criminal identificaron varios factores clave. Primero, la máscara perfecta. Alejandro no era un asesino común. No actuaba por impulso, no dejaba rastros de descontrol, era metódico, paciente, calculador. Construyó su reputación filantrópica no solo por generosidad, sino como camuflaje. Una identidad tan pura, tan intocable, que nadie se atrevía a cuestionar. Segundo, el acceso institucional. Su posición le daba algo que la mayoría de los depredadores no tienen: acceso legitimado a víctimas vulnerables. No tenía que buscar, no tenía que acechar en las sombras. Las víctimas llegaban a él, confiaban en él, lo admiraban. Tercero,
La manipulación del sistema. Cuando alguien sospechaba, Alejandro tenía recursos, dinero, influencia, conexiones, silenciaba, transfería, amenazaba, compraba, y el sistema lo protegía, porque nadie quería creer que el santo pudiera ser el monstruo. Pero hay algo más profundo, algo que perturba a los psicólogos que estudiaron el caso. Alejandro Márquez no sentía que estaba haciendo algo malo. En su mente estaba cumpliendo un propósito superior, estaba actuando con justicia, estaba eliminando lo que él consideraba desechable. Es lo que los expertos llaman depredador institucional. No es el asesino solitario en el callejón, es el hombre de poder que usa su posición para cazar desde dentro. El profesor, el médico, el sacerdote, el mentor, el filántropo, figuras que la sociedad eleva, que admiramos, que nunca cuestionamos, y cuando alguien acusa, ¿a quién le creemos? ¿Al héroe respetado o a la víctima vulnerable? El caso Márquez nos obligó a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos otros depredadores se esconden detrás de máscaras perfectas? ¿Cuántas instituciones protegen a los intocables? Patricia Ruiz intentó hablar, fue silenciada. La enfermera del hospital reportó comportamiento extraño, fue transferida. El auditor encontró irregularidades, fue comprado. Las señales estaban ahí, siempre estuvieron ahí, pero nadie quería ver. Hoy las instituciones que Alejandro Márquez construyó siguen funcionando. Fueron transferidas a nuevas administraciones. Los orfanatos, los hospitales, los comedores continúan ayudando a miles de personas, porque la obra era real. El bien que hizo era genuino, pero también lo era el mal. Y esa dualidad es lo que hace este caso tan perturbador. No era un monstruo disfrazado de santo, era ambos, al mismo tiempo. Alejandro Márquez salvó vidas y también las destruyó, construyó esperanza y alimentó su oscuridad. Fue el héroe y el villano. Los investigadores cerraron el caso oficialmente en 2020. 23 víctimas confirmadas, 23 familias destrozadas, 23 vidas que nunca volverán. Pero la pregunta permanece. 238 fotografías, 23 víctimas. ¿Dónde están los otros 215? Alejandro nunca lo dijo y probablemente nunca lo dirá. Algunos secretos mueren en silencio. Algunos monstruos nunca revelan todos sus crímenes. Y algunos héroes nunca fueron lo que parecían. Nadie realmente sabe quién es alguien cuando la puerta se cierra